Ayer le platicábamos también aquí, lo recordará, sobre la renuncia de Ursúa, de Carlos Ursúa, a la Secretaría de Hacienda. En su carta dirigida al presidente López Obrador, Ursúa lanzaba acusaciones, pero no mencionaba nombres, no mencionaba apellidos, y pues hoy ya no fue necesaria una segunda carta de Ursúa o que diera alguna otra entrevista para abundar en sus temas, porque el presidente ya le puso nombre y apellido, Álvaro, a quienes el señor Carlos Ursúa no quería ponerle, y vamos a escucharlo. Entonces uno de los personajes es Romo. Sí, eso era algo evidente, tenían diferencias, y con otras áreas. Raquel Buenrostro. No, fíjense que eso no. Raquel tiene discrepancias porque a ella le toca aplicar la política de austeridad. Hubo diferencias con Germán Martínez y otras diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT. Esas son. Y López Obrador confirmó así lo que era solo tema de especulaciones en columnas y en las conversaciones de los comederos políticos. Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, tuvo diferencias con el propio presidente de la República, con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y hasta con Germán Martínez, quien renunció al IMSS con una carta bomba también. Esa carta bomba que le da una repasadita fuerte a Ursúa, justamente. Bueno, pues AMLO lo dijo con todas las letras que justamente le faltaban a la carta de Ursúa. Dijo: yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada. Y luego se aventó un chascarrillo, dijo: no es que salió del gobierno por motivos de salud, como era antes, ¿no? Él es un hombre de criterios y tuvo discrepancias. El plan de desarrollo, pone un primer ejemplo, hubo dos versiones, es la primera vez que lo dice, hubo dos versiones y la versión que quedó es la que yo autoricé. Incluso me tocó escribirla porque había otra versión y sentí que era continuismo. Lo que dice es: la versión que le entrega Ursúa del plan de desarrollo era una versión muy parecida a la que se hacía en años anteriores. A ver, efectivamente, si usted que nos escucha a bordo de su automóvil, ya de camino a casa, usted que está ya en su hogar y usted que sigue en su trabajo, ¿recuerdan? Hubo dos versiones que se enviaron a la Cámara de Diputados sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Uno es el que dice López Obrador, que no compartió y que fue elaborado por Ursúa, y que el presidente hoy mismo en la mañana dice: pues es que se parecían como si lo hubiera hecho Carstens, Agustín Carstens o José Antonio Meade. Y López Obrador dijo también que Ursúa... Es muy buena persona, José Antonio Meade, dijo. Los dos dijo, pero Meade. Sí. López Obrador dijo que Ursúa le propuso renunciar, también fíjate, el sábado, para no afectar el desempeño del mercado cambiario y del bursátil, y de acuerdo con su versión, prefirió que fuera en medio de la semana, es decir, ayer. El peso, como le dijimos aquí ayer mismo también, se vio afectado, dio un brinco de algunos centavos, pero luego se regresó y hoy cerró tablas con respecto del cierre de ayer, Alejandro. Sí, muy anecdótico el tema. O sea, llega Ursúa, de acuerdo con la versión de López Obrador, llega Ursúa y le dice: oiga, presidente, pues ya me voy. ¿Sabe qué? Yo creo que lo que más convendría, señor presidente, es que yo presentara mi renuncia el viernes en la noche para que pues los mercados asimilen la noticia de todo el sábado, todo el domingo. Y le dice López Obrador: ¿sabe qué? Pues no, ahorita vámonos, mismo, vámonos. De una vez. Y se la da y la publica, ¿no? Ayer platicábamos precisamente sobre esto. Sí le pegó al peso. Sí, pero ayer platicábamos... Marginal, pero fue un golpecito, pues. A ver, si usted nos escuchó ayer,
tuvimos una discusión, Alejandro Páez Varela y yo, sobre los términos de la carta de renuncia de Carlos Ursúa. Tú tenías, Alejandro, la posición de que no fue una carta adecuada, y yo soy, del punto de vista, lo sigo sosteniendo, que lo público debe ser público, y las razones por las cuales el secretario de Hacienda, por más secretario de Hacienda que sea, debe ser públicas las razones, y que entonces esas razones sean parte de la deliberación pública. Antes, efectivamente, los secretarios, por ejemplo, se enfermaban, no decían por qué se iban, simplemente se iban. Y yo pienso que parte del proceso de cambio en México debe ser precisamente que digan cuál es la razón para que presenten su renuncia, y también que digan públicamente quiénes fueron los que impusieron obstáculos. Está bien, entiendo muy bien tu versión, pero no la comparto. Yo creo que un secretario de Hacienda tiene obligaciones mayores. O sea, las conexiones que tiene el puesto de Hacienda, tiene conexiones que no le pertenecen al secretario, al titular del momento. Son conexiones que le pertenecen a un país. Es decir, él debe ser muy cuidadoso de lo que habla, de cómo actúa. Pesa incluso sus relaciones personales, sus relaciones públicas, etcétera. Entonces, la carta es una carta no de un secretario de Hacienda. Es más, te voy a decir una cosa: un secretario de Gobernación puede mandar una carta de 200 hojas, pero un secretario de Hacienda no, porque provoca cosas. Por ejemplo, mira, hoy el dólar, el cierre del mercado estuvo, está el dólar en 19.14. Si queremos decirlo de manera muy puntual, digámosle a los que tuvieron que pagar hoy, el día de hoy, obligaciones en dólares, como el chistecito de presentar la carta ayer con esas aseveraciones le impactó a la hora de hacer los pagos, cuando un secretario de Hacienda puede ser mucho más ortodoxo, y de hecho debe ser más ortodoxo. Yo lo creo así, pero ayer lo discutimos muy bien, los dos estamos en nuestro propio punto y está bien. Pero a ver, con esto concluyo, nada más. A ver, no, quién sabe, porque igual te voy a concluyo responder. en el tema. Ok. Las afectaciones en la cotización o en otros indicadores económicos no son por los términos de la carta, sino por la renuncia misma. Mira, los términos de la renuncia se da en martes simplemente porque el presidente prefirió que así sucediera. Ahorita salió barato. O sea, el dólar ayer, yo lo sigo por fascinación y porque es mi chamba. El y dólar por tu fortuna. Claro, por mi fortuna. Ayer el dólar andaba, te voy a decir dónde estaba el mínimo. Andaba en los 18.9 centavos. Uh-huh. El chistecito de anunciarlo costó más o menos unos 30 centavos. Es posible que para ti, para mí, que somos muy ricos, Álvaro, no signifique nada, porque pues bueno, somos millonarios, nos mantenemos en yates y demás, pero para alguien que tiene que pagar obligaciones en dólares, incluso para el país, sí, alguien como Slim, por ejemplo, pues nosotros somos más ricos que él. Es pobre en comparación de nosotros, pero por ejemplo el pobre de don Carlos, haber tenido que pagar hoy una obligación en dólares le había significado bastante más dinero. En fin, yo creo que sí hay una ortodoxia adherida al cargo. Antes, incluso los que dirigen, los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos, tienen muy medidas sus declaraciones, tienen tanto que 2 palabras de un titular de la Fed es capaz de modificar la tendencia de un país y provocar una reacción positiva o negativa. Hoy justamente habló el presidente de la Fed y los mercados del mundo se movieron. Entonces, algo en dimensión sucede cuando un secretario de Hacienda tiene ciertas palabras que no son, que no van con la ortodoxia. En fin, eso es lo que yo creo. O un ex secretario de Hacienda, porque hoy Carlos Ursúa fue a la Secretaría de Hacienda, efectivamente, para despedirse y no emitió una sola palabra. Hubiera sido mejor ayer, que hubiera renunciado y que no hubiera metido nada, pero bueno, está bien, vamos a seguirle. Él hoy fue prudente.